Olvida todo lo que creías saber sobre los vikingos. No eran solo guerreros con barbas épicas y barcos con cabezas de dragón. Eran estrategas implacables, creadores de herramientas tan salvajes, tan brutales, que aún hoy, más de 1000 años después, nos estremecen. Armas que fueron diseñadas no solo para matar, sino para enviar un mensaje. Este es el lado de los vikingos que la historia no te quiso contar. El lado donde cada herida tenía un propósito. Cada arma era una extensión de su alma guerrera. Y cada golpe llevaba siglos de tradición grabados en el acero. Prepárate para adentrarte en la forja de la muerte, porque lo que estás por descubrir no aparece en los libros. Te presentamos 7 armas vikingas tan feroces, tan despiadadas, que cambiaron para siempre el rostro de la guerra. 1. El Skegox, la hacha barbada del infierno. A simple vista parece una hacha cualquiera, pero el Skegox no era una herramienta común, era una declaración de brutalidad nórdica. Su barba, esa curvatura inferior de la hoja, no era decorativa, era funcional, diseñada para una sola cosa: controlar al enemigo. Con un solo movimiento, el vikingo podía enganchar el escudo del oponente, jalarlo hacia sí, y abrir su guardia como si fuera una puerta sin llave. Y luego, el golpe letal. El filo del Skegox podía partir hueso, atravesar cuero, desgarrar músculo, y lo hacía con una eficiencia aterradora. Lo más escalofriante, no era un arma de élite, era común. Estaba en todos lados. Desde campesinos que defendían sus aldeas hasta jefes de clanes, se han encontrado ejemplares con marcas de uso tanto en batalla como en tareas cotidianas. Porque sí, también cortaban madera, porque para un vikingo la guerra era parte de la vida. El Skegox no era solo una herramienta para matar, era parte del cuerpo del guerrero, una extensión de su voluntad, y cuando se blandía en el campo de batalla, enviaba un mensaje claro: hoy no vienes a luchar, vienes a morir. 2. Atgeir, el susurro mortal, su nombre aún resuena en las sagas. El Atgeir no era una lanza común, era un híbrido demoníaco entre lanza y hacha, y su reputación lo precedía. Los vikingos lo describían como un arma que silbaba antes de golpear, como si el aire mismo temiera su filo. En formaciones cerradas era perfecto. Estocadas desde atrás del muro de escudos, tajos laterales que destrozaban tendones, movimientos fluidos y letales, incluso para guerreros sin mucha experiencia. Pero lo que más impactaba era su diseño, un equilibrio perfecto entre alcance y daño, una hoja curva y afilada que convertía cada movimiento en una danza mortal. El Atgeir no solo era práctico, era simbólico. Se asociaba con liderazgo, con respeto. No cualquiera podía blandirlo. Cuando un Atgeir aparecía en el campo, los enemigos sabían que no se enfrentaban a cualquier escoria bárbara. Se enfrentaban a vikingos de élite, a heraldos del caos. 3. Seax y Langseax, la daga que nunca dormía. Todos los vikingos llevaban uno. Todos. No importaba si eras granjero, herrero o rey. El Seax era la daga del pueblo nórdico, un cuchillo recto, de un solo filo, que parecía inofensivo. Hasta que se desenvainaba, podía medir desde una palma hasta más de medio metro, y en su versión larga, el Langseax, era directamente una espada oculta, perfecta para combates en espacios reducidos, donde las espadas largas estorbaban. Lo aterrador del Seax no era su filo, era su constancia. Estaba ahí, siempre, colgado del cinturón, invisible, hasta que ya era demasiado tarde. Relatos de la época cuentan cómo estos cuchillos eran usados en emboscadas, riñas de taberna, asaltos a traición, pero también en rituales, en sacrificios, en ceremonias. El Seax era más que un arma, era identidad. Muchos tenían inscripciones, grabados rúnicos, mensajes para los dioses o para los enemigos. Era la última herramienta que verías antes de morir, y muchas veces ni siquiera la veías venir. 4. Krokspiot,
La lanza que rasga el alma. Imagínate ser atravesado por una lanza, y que al intentar sacarla, tu carne se desgarre desde adentro. Eso era el crox-piot, la lanza con ganchos, diseñada para causar dolor, pero no dolor común, dolor que graba su nombre en tu alma. Los ganchos, a veces uno, a veces varios, estaban orientados hacia atrás, como anzuelos. Impedían que la lanza fuera retirada sin arrancar carne, venas y esperanza. ¿Suena sádico? Lo era. Pero también era táctico. Con esos mismos ganchos se podía atrapar escudos enemigos, jalar a los oponentes, romper formaciones y dejar a guerreros experimentados tirados en el barro, suplicando por una muerte rápida. No fue una de las armas más comunes, pero cuando aparecía, los enemigos lo sabían y temblaban. El croxpiot era la encarnación del mensaje vikingo. No solo queremos vencerte, queremos que sufras mientras lo hacemos. 5. Kastspiot, la lanza cazadora de jinetes. Si el Atgeir era el cuchillo quirúrgico del caos, el Kastspiot era el martillo de los dioses. Una lanza más pesada, más larga, con una hoja ancha que parecía una espada alargada montada sobre un bastón. Su función, aplastar, perforar, romper todo a su paso. Solo los vikingos más fuertes podían blandirla correctamente. Pero aquellos que lo lograban se convertían en monstruos, capaces de atravesar escudos gruesos, de partir huesos, de derribar caballos en pleno galope. Esta arma no era para cualquiera, y por eso mismo, quienes la portaban eran reverenciados. Se ha teorizado que muchos campeones vikingos, los guerreros que lideraban la carga, usaban kastspiot para abrir las primeras brechas. Su filo podía herir incluso con un tajo superficial. Su peso hacía que cada impacto fuera una sentencia. No era una lanza, era un juicio final. 6. Escudo vikingo, el golpe que te calla sí. Un escudo, pero no como lo imaginas. El escudo vikingo no solo protegía, atacaba. Su forma redonda, su núcleo de madera reforzado y, sobre todo, el humbo metálico en el centro lo convertían en una pesadilla en combate cerrado. Ese humbo no estaba ahí para verse bonito. Estaba diseñado para golpear como un martillo, para romper narices, para dejarte inconsciente, para abrir tu guardia justo antes de que la muerte te encuentre. Los guerreros usaban su escudo como primer ataque, un golpe al pecho o la cara, y luego, sin darte tiempo de reaccionar, la estocada final. En muchas tumbas vikingas se han encontrado humbos con abolladuras, no de golpes recibidos, sino de los que dieron. El escudo vikingo era defensa, pero también era castigo, una herramienta doble, para resistir y para destruir. 7. Dane Axe, la hacha, que cortaba la historia. La Dane Axe era una bestia, una hacha de 2 manos, con una hoja grande y curva, montada sobre un asta que podía medir más de 1,5 metros. No era arma de uso común, era el martillo de los elegidos. Los guerreros que la usaban necesitaban fuerza, técnica y coraje, porque no había margen para el error. Pero cuando se blandía bien, era imparable. Su filo podía partir un escudo como si fuera de cartón, decapitar de un solo tajo, y lo hacía desde una distancia segura. En la saga se cuenta que ver una Dane Axe en el horizonte era como ver a la muerte caminando con pasos largos. Era intimidación pura, miedo en movimiento. Los ejemplares mejor conservados revelan una técnica de forja muy avanzada. Acero endurecido en el filo, hierro blando en el cuerpo. Una combinación perfecta entre resistencia y elasticidad. No era solo un arma, era un símbolo, una advertencia, una promesa. Cuando un vikingo levantaba su Dane Axe al cielo, no pedía permiso. Anunciaba que alguien iba a morir. Y esto apenas comienza. Advertencia. Lo que estás por descubrir no es historia. Es supervivencia brutal en su forma más pura. En la primera parte,
Conociste las armas más letales de los vikingos, pero esas eran solo el comienzo, porque la verdadera fuerza vikinga no estaba solo en su acero, sino en su mente, en su alma, en el terror que sabían cultivar antes de una sola gota de sangre. Prepárate. En esta segunda parte, vas a conocer los rituales, las estrategias ocultas, las armas malditas y los secretos psicológicos que hacían a los vikingos invencibles, porque en el campo de batalla no siempre ganaba el más fuerte, ganaba el que sabía infundir miedo. 1. La espada maldita. Ulfberht era más que una espada. Era un mito envuelto en metal, grabada con las letras Ulfberhtli. Esta hoja no solo cortaba, dominaba. El acero de la Ulfberht era tan puro, tan avanzado que parecía forjado en el futuro. Mientras el resto de Europa usaba espadas frágiles, los vikingos blandían estas hojas capaces de atravesar armaduras como si fueran de papel mojado. ¿Cómo lograron crear algo así en el siglo IX? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que fueron influencias persas o indias, otros que eran regalos de los dioses. Lo cierto es esto: los que llevaban una Ulfberht no eran soldados comunes, eran campeones, elegidos, y su sola presencia en la batalla era suficiente para quebrar la moral de los enemigos, porque no era solo una hoja, era una profecía de muerte. 2. Berserkers, guerreros, que no sentían dolor. Ahora imagina esto: un guerrero sin armadura, pintado con sangre, aullando como un animal, con los ojos en blanco, como si estuviera poseído, corriendo directo hacia ti, sin miedo, sin razón, sin freno. Eso era un berserker. No eran hombres, eran tormentas con forma humana, y su arma no era el hacha ni la espada, era el terror. Se cree que entraban en un estado de trance provocado por hongos psicodélicos, ayuno extremo o rituales secretos, y cuando lo hacían, no distinguían entre dolor y gloria. Se han documentado casos en que los berserkers seguían peleando con flechas clavadas en el pecho, o con miembros rotos, o con heridas que a otros los habrían matado, pero ellos seguían, gritando, matando, derribando filas enteras por sí solos. Los reyes vikingos los usaban como armas vivientes, y las leyendas decían que si uno llegaba a tu aldea, ya no había nada que hacer. 3. El ritual del sangrador, Bloodhorn, águila de sangre. No todas las armas vikingas eran físicas, algunas eran psicológicas, y ninguna era más aterradora que este castigo ritual, el Bloodhorn. El proceso era tan cruel que incluso los enemigos más valientes se rendían al escuchar su nombre. Primero, se inmovilizaba al prisionero. Luego se le cortaba la espalda a lo largo de la columna. Se separaban las costillas como alas, y se le sacaban los pulmones por la espalda. Sí, era real. Y sí, se hacía con un propósito: sembrar miedo. No era una simple ejecución, era un espectáculo, un mensaje, una advertencia brutal para todos los que pensaban resistirse al poder vikingo. Algunos historiadores debaten si fue mito o realidad, pero los relatos están ahí, y el miedo también, porque el Bloodhorn no solo mataba, marcaba la memoria colectiva de todo un pueblo. 4. Lanzas arrojadizas, el ataque invisible. Antes de que pudieras verlos, ya te habían alcanzado. Los vikingos no esperaban a estar cara a cara. Sabían que en la guerra, ganar segundos era ganar vidas. Por eso, perfeccionaron el uso de lanzas arrojadizas ligeras, rápidas, silenciosas, impredecibles. Eran pequeñas, pero mortales. Se podían lanzar en pleno movimiento, desde barcos, colinas, bosques, y siempre con precisión quirúrgica. El objetivo no era solo matar, era confundir, desorganizar, romper la formación enemiga antes de que el combate comenzara. Cuando esas lanzas caían del cielo, el caos se desataba, y los vikingos aparecían justo después, como fantasmas armados. 5.
Armas de incendio. El fuego como estrategia, sí. También usaban fuego, y no de forma accidental. En muchas incursiones, los vikingos preparaban antorchas, flechas incendiarias y bombas primitivas hechas con brea, aceite de pescado y tela. Las arrojaban sobre tejados, en bodegas de comida, sobre barcos enemigos. No era solo destrucción, era psicología pura. El fuego era incontrolable, impredecible. Y cuando los enemigos veían su aldea arder, veían su moral colapsar. Una ciudad en llamas no solo pierde bienes, pierde el alma. Y ahí es cuando los vikingos entraban, no como saqueadores, sino como amos del caos. 6. Hachas arrojadizas, la bala del norte, tan simple como efectiva. Pequeñas hachas de mano, livianas, equilibradas, con el mango más corto y la hoja afilada, lanzadas con un movimiento seco, certero, como una bala primitiva. Estas hachas no eran decorativas, se llevaban en la cintura, listas para el combate cercano o para ser lanzadas a distancia. Muchos guerreros las lanzaban como primer ataque, para desarmar, para desequilibrar, para infundir pánico. Una hacha arrojada bien podía decapitar o abrir el cráneo de un líder. Y el resto del ejército, al ver eso, huía. Los vikingos sabían que una batalla se ganaba en la mente, antes que en el campo, y cada hacha arrojada era una sentencia voladora. 7. Escudos personalizados. El arte del miedo. Cada vikingo decoraba su escudo, no por estética, sino por táctica. Colores vibrantes, símbolos rúnicos, caras de monstruos, ojos pintados, dientes afilados. Todo estaba pensado para un solo propósito: intimidar. Imagínate un muro de escudos con decenas de rostros monstruosos avanzando hacia ti, gritando, golpeando sus armas contra la madera, resonando como tambores de guerra. El impacto psicológico era abrumador, y si lograban que un enemigo dudara por un segundo, ya era suyo. Los vikingos no necesitaban superioridad numérica, necesitaban ventaja emocional, y sus escudos eran lienzos del terror. Y aún hay más. Ya conociste las armas, ya exploraste el terror, pero si creías que eso era todo lo que hacía temibles a los vikingos, estás equivocado. Su verdadera genialidad no estaba solo en el filo de sus hachas, ni en los gritos de sus berserkers, sino en su estrategia. En cómo usaban el entorno, en cómo convertían cada recurso, cada espacio, cada rincón, en un campo de exterminio. En esta última parte, descubrirás cómo los vikingos dominaron los mares, aterraron fortalezas enteras y crearon una estrategia tan perfecta que siglos después aún se estudia en escuelas militares. Bienvenido al final, bienvenido al verdadero genio guerrero del norte. 1. El barco dragón, la arma flotante. Olvida la idea de barcos como simples medios de transporte. Para los vikingos, sus barcos eran armas, ligeros, rápidos, silenciosos. Capaces de navegar tanto en mar abierto como en ríos estrechos, los barcos vikingos eran herramientas de invasión quirúrgica. Mientras otras culturas necesitaban puertos, los vikingos podían desembarcar directamente en tus campos. A medianoche, en silencio, y con fuego en las manos. Sus drakkar, barcos con cabezas de dragón talladas al frente, no solo servían para intimidar, también tenían un propósito psicológico: hacer creer a las aldeas que eran monstruos marinos, dioses, castigos divinos. Pero su diseño era lo más letal. Con calado poco profundo, podían navegar en aguas donde otros se hundían. Y cuando el ataque terminaba, desaparecían tan rápido como llegaron. Los barcos vikingos eran armas invisibles, fantasmales, y cuando escuchabas el remo resonando sobre el agua, ya era demasiado tarde. 2. El muro de escudos, donde no hay escapatoria. Imagina esto: una muralla viva, una línea de hombres hombro con hombro, escudos entrelazados, a punto de avanzar como una bestia imparable. Eso era el muro de escudos, y no era una defensa, era un castigo colectivo. En combate cerrado,
Esta técnica permitía a los vikingos avanzar lentamente, pero con estabilidad absoluta. Cada escudo protegía a su dueño y al compañero. Las lanzas salían por los espacios, y los enemigos, atrapados sin poder flanquear, se convertían en presas fáciles. ¿Y sabes qué era lo peor? Una vez que el muro te alcanzaba, ya no había salida. Solo podías retroceder hasta que no hubiera más espacio. Y entonces el muro te aplastaba, no con velocidad sino con inevitabilidad. El golpe de un escudo, el corte de una lanza, el grito de un berserker detrás. Era como ser tragado por una ola de acero y madera, una que no se detendría hasta verte en el suelo. 3. El uso del entorno. Trampas de guerra. Los vikingos no esperaban a que el combate comenzara. Ellos lo preparaban. Antes de una batalla podían modificar el terreno, cavar fosos ocultos, colocar ramas afiladas bajo hojas, crear caminos falsos que conducían a emboscadas. En los bosques escondían arqueros camuflados. En las montañas empujaban rocas desde lo alto. En las aldeas incendiaban una casa para obligar a los enemigos a salir de sus refugios. Su inteligencia táctica era salvaje pero precisa. Sabían leer el entorno como un mapa de guerra y lo convertían en su aliado. No necesitaban superioridad numérica, solo necesitaban que tú jugaras en su tablero, y cuando lo hacías, ya habías perdido. 4. Armas improvisadas. Todo era letal. No tenían que tener una espada para matar. Los vikingos convertían cualquier cosa en un arma: un gancho de pesca, una antorcha, una piedra, una cuerda. Hay relatos de guerreros que usaban huesos de animales afilados, o astas de ciervos, o herramientas agrícolas como garfios y guadañas, porque para un vikingo el campo de batalla era sagrado, y en la guerra no hay reglas. Incluso hay evidencia de que algunos portaban esferas huecas de arcilla llenas de vidrio molido o arena caliente, que arrojaban al rostro del enemigo antes del ataque. Dolor, confusión y muerte. No importa con qué atacaran, importaba que funcionara. 5. El arte del grito, la guerra del sonido, sí, gritaban, pero no al azar. Los vikingos sabían que el sonido podía desestabilizar. Y por eso, antes de un ataque, usaban gritos guturales, cánticos rítmicos, o el famoso cuerno de guerra, lur, que resonaba en valles y costas como un rugido del inframundo. El objetivo, hacerte pensar que venía algo no humano, algo sobrenatural, algo que no podías vencer. Muchos enemigos, al escuchar el lur, simplemente huían. Otros soltaban las armas. Porque no luchaban contra hombres, luchaban contra una idea, y cuando una cultura domina el sonido, domina el miedo. 6. El círculo rúnico, protección mental y mística. Antes del combate, muchos guerreros se tatuaban o dibujaban runas en sus cuerpos, pero no por estética. Creían que ciertas combinaciones rúnicas podían invocar protección, fuerza o incluso invisibilidad ante los enemigos. Entre las más conocidas, Algís, símbolo de defensa; Tiwaz, para el coraje en batalla; Odal, para proteger el linaje. Algunos llevaban amuletos colgados al cuello, otros tallaban símbolos en sus armas. Pero todos creían en el poder de la intención. Ese misticismo, esa creencia férrea, les daba una ventaja psicológica brutal, porque un guerrero que cree que los dioses caminan con él es casi imposible de detener. 7. La desaparición estratégica. Golpea y huye. Y cuando ya pensabas que los habías vencido, desaparecían. Los vikingos sabían cuándo pelear, pero también cuándo irse. Su estrategia muchas veces consistía en atacar rápido, causar el mayor daño posible, y retirarse antes de una respuesta organizada. Golpea, roba, quema, desaparece. No era cobardía, era eficiencia. Y por eso, mientras otros pueblos celebraban una victoria, los vikingos ya estaban atacando otra costa, otro reino, otra ciudad. Eran relámpagos humanos,
imposibles de atrapar y aún más imposibles de olvidar. Conclusión, sin parecer conclusión. Los vikingos no conquistaron medio mundo por fuerza bruta. Lo hicieron por su creatividad mortal, por su mente afilada como sus hachas, y por su voluntad indomable. Sus armas eran brutales, sus rituales escalofriantes, y su estrategia una obra maestra del caos. Hoy, más de 1000 años después, su eco aún se siente en nuestras historias, nuestras pesadillas y nuestras leyendas, porque los vikingos no fueron simples invasores, fueron la tormenta. ¿Te sorprendió lo que aprendiste hoy? Dime en los comentarios qué arma, ritual o estrategia te impactó más. ¿Conocías el Bloodurn o las lanzas con ganchos? Y si quieres seguir explorando la historia como nunca te la contaron, haz clic aquí y mira este otro video.